Si estás pensando en viajar a Estados Unidos, estás organizando tu primer viaje a Estados Unidos, te recomiendo que te quedes en este video porque te voy a estar compartiendo todos esos tips y recomendaciones que a mí me sirvieron para organizar mi primer viaje a Estados Unidos, que lo hice hace algunos meses, y estoy segura que te van a ayudar un montón en la planificación de tu próximo viaje. Lo primero que quiero hablar es el tema trámites o papeleo, documentación que hay que tener en cuenta. Esto siempre, para cualquier viaje que vayamos a organizar, recomiendo mucho que con cierto tiempo, casi al mismo tiempo de comprar los pasajes o incluso antes, verifiquemos qué documentación necesitamos para poder ingresar a ese país, qué tan difícil es conseguirla, cuánto nos puede costar en tiempo, en plata y demás. En el caso de Estados Unidos hay muchas nacionalidades, muchos países que requieren una visa de turista, es la mayoría de los casos de hecho, y hay otros países que si bien están exentos de la visa, tienen que presentar un permiso electrónico de viaje. En este caso esa fue mi situación. Yo viajé si bien soy argentina, también soy italiana, entonces viajé con mi pasaporte de la Unión Europea, mi pasaporte italiano, y debido a esto, yo como nunca había ido a Estados Unidos, no tenía visado hecho previamente, entonces lo que tuve que tramitar fue el ESTA, como se conoce, que es la autorización de viaje electrónica para nacionales europeos, entre otros. Es un trámite súper sencillo de realizar. Se realiza todo 100% online, no es como una visa que hay que ir hasta la embajada y demás, y es bastante económico y también fácil en cuanto a papeleos y documentos. Es muy intuitivo, les voy a estar compartiendo acá también la página para que vean un poco cómo es, pero mi tips principal respecto a esto es que si les toca tramitar el ESTA, siempre tengan mucho cuidado y entren a la página directa del gobierno de Estados Unidos, que inicialmente suele estar en inglés, pero puedes ponerla en otros idiomas, lógicamente, si se te hace más fácil, pero que sea la página directa. ¿Por qué les digo esto? Porque hay como muchos gestores o intermediarios que tienen páginas que les agregan un fee además del costo en sí que tiene el ESTA. El ESTA es muy económico, vale $21, con lo cual es súper económico y no tiene ninguna otra tarifa por gestión o por tramitación. El único precio que te cobran es $21, por lo menos a fecha de que estamos haciendo el video, principios del 2025. Ese es el monto. Entonces, si ven que están en una página que les ponen un fee de 100 o 100 y pico dólares, tengan en cuenta que no es la página directa, son intermediarios, y la realidad es que tampoco vale mucho la pena porque es muy sencillo hacer la aplicación y la pueden hacer directamente ustedes con todo este sistema online que les comento. Se demora algunos días normalmente, a veces puede salir en horas, pero suele ser bastante rápido. Igual yo recomiendo hacerlo con cierta anticipación a nuestro viaje, y dura 2 años y sirve para estar en Estados Unidos durante 90 días. Es un poco más corto que los visados. Los visados permiten estar hasta 180 días, que es más o menos el equivalente a 6 meses. En el caso del permiso ESTA es hasta 90 días, pero bueno, para hacer un viaje de turismo convencional suele estar bien. En el caso, por ejemplo, que ya tengas un visado previo, ya sea porque quizás adquiriste una doble nacional luego y con la nacionalidad inicial sí tenías visado, o porque por lo que sea, no tenés que tramitar el ESTA, lógicamente, sino que te aplica ese visado. Este fue el caso de Elvis, que adquirió hace algunos meses la nacionalidad española, pero él ya tenía visado porque había ido en varias oportunidades a Estados Unidos antes con su pasaporte venezolano. Entonces, él entró con visado del pasaporte venezolano y yo entré con mi permiso ESTA electrónico de mi pasaporte italiano. Algo súper importante, si nunca han ido a Estados Unidos, que parece un poco obvio, pero a veces cuando uno está organizando quizás se detiene más en otros detalles, como qué voy a hacer en el destino y no piensa tanto en esto, es que Estados Unidos es un país súper amplio, enorme, ya sabemos, y eso hace que sea muy diferente, por ejemplo, los climas, las temperaturas, el uso horario. Entonces siempre cuando estemos organizando y si vamos a pasar por varias ciudades, tener esto en cuenta. Nosotros nos pasó, por ejemplo, que nuestro viaje inició en Nueva York, seguíamos por Atlanta, que es donde vive mi suegro, entonces íbamos a estar ahí unos días, que también tenemos más familia y demás, íbamos a terminar en Miami, que Elvis tiene mucha más familia, primos y eso, íbamos a pasar las fiestas en Miami y demás. Entonces el clima entre Nueva York, Atlanta y Miami fueron
casi que 3 climas bastante distintos y tuvimos que llevar un poco ropa pensando en eso, que por suerte nosotros lo habíamos tenido en cuenta, pero es una gran recomendación que quiero hacerles. No piensen que porque van a un mismo país va a ser todo lo mismo. Si van a estar en distintas ciudades y sobre todo si esas ciudades tienen algunas distancias, siempre revisen más o menos el clima que va a haber, porque nosotros por ejemplo estuvimos en lo que es diciembre, fines de diciembre, principios de enero en Miami y sería invierno, pero la realidad es que hacían temperaturas de 15, 20 grados, no es siempre así, pero bueno, más o menos eso es el promedio, y tuvimos días hasta de 25, 26, entonces usamos casi que ropa de verano bastante media estación, pero veníamos de Nueva York donde sí habíamos usado remeras térmicas, camisetas, porque bueno, si bien no nos tocaron los días más fríos de Nueva York, porque estuvimos como a mediados de diciembre, sí nos tocaron temperaturas bastante fuertes, de 2, 3, 4 grados, que para estar todo el día o gran parte del día en la calle caminando hay que ir bastante preparado. Entonces bueno, todo esto que lo puedan tener en cuenta antes y que sea parte de su planificación es un gran tip. También tener en cuenta no solo las diferencias en cuanto al clima, sino las diferencias en cuanto al tipo de ciudad, porque hay ciudades que es mucho más fácil manejarse con transporte público, como es el caso por ejemplo de Nueva York, y hay ciudades en las cuales quizás les compensa considerar alquilarse un auto, como puede ser el caso de Miami, porque manejarse con transporte público, salvo que te estés hospedando muy cerca del centro de la ciudad, es más complicado. Entonces bueno, tener en cuenta también esto de las tipologías de ciudades. Pero por ejemplo que venía como muy acostumbrada a hacer turismo en ciudades europeas, que casi todas tienen el tema del transporte público y la accesibilidad y la cercanía en las ciudades bastante más sencillo, no lo tenía tan en cuenta, pero es algo que es súper importante para optimizar los tiempos, aprovechar al máximo y disfrutar también de tu estadía. Tener en cuenta un poco eso, quizás en Nueva York lo ideal y lo más óptimo es usar mucho transporte público, por ejemplo, pero en otras ciudades como puede ser Atlanta, Miami y creo que la gran mayoría de Estados Unidos, probablemente tengas que considerar si quieres pasear más o aprovechar más, o si no estás tan cerca de los puntos turísticos, alquilar un auto. Tema pagos, dinero, qué hacemos respecto a qué llevamos, qué tarjeta, cambiamos, no cambiamos, etc. Bueno, a nivel tarjetas, mi recomendación acá es intentar llevar tarjetas de bancos digitales. Nosotros hace bastante tiempo usamos varios bancos digitales, entonces tenemos Revolut, Wise, también sé por conocimiento directo de algunos clientes que lo han utilizado, que tienen N26 y también les funciona muy bien. Que lo que está bueno de este tipo de tarjetas de bancos digitales, a diferencia de las tarjetas de nuestros bancos tradicionales que también tenemos, que suelen ser más económicas, o sea, más favorable el cambio entre euro y dólar y más económicas en cuanto a que son gratis de comisiones, las de los bancos digitales, y muchas veces los bancos tradicionales sí tienen algún tipo de comisión, tanto para pasar la tarjeta como para sacar dinero estando en Estados Unidos. Entonces nosotros lo que hicimos fue, si bien las veníamos usando hacía mucho estos bancos digitales, las tarjetas las teníamos en los wallets, en los teléfonos, pero no las teníamos físicas. Entonces antes de viajar, con cierta anticipación, porque algunos duran unos días en mandártelas, pedimos física algunas de esas tarjetas, también el de Trade Republic por ejemplo, que es otro que usamos, que lo usamos más para inversión y eso, pero bueno, también sirve como para tener dinero y usarlo con su tarjeta en el extranjero. Entonces esas fue las que nos llevamos Revolut o una de Trade Republic, y en mi caso yo me llevé una de Wise. Está bueno llevar más de una, porque me preguntarán por qué llevamos tantas, porque puede pasar que alguna para alguna cosa no pase y bueno, está bueno tener las otras. De hecho también llevé las tradicionales, pero no las usamos en ningún momento, porque eso, sabíamos que en general los cambios no son tan favorables y que muchas veces cobran comisiones y demás. Depende un poco también del plan que uno tenga con las cuentas, pero suele ser más conveniente siempre usar las tarjetas de bancos digitales y la verdad que funcionan muy bien. Solo tener en cuenta esto que digo de llevar más de una, que por ejemplo a mí me pasó con Wise, que nunca logré que me pasara en el transporte público de Nueva York, que tiene un doble sistema y tiene uno que es como con contactless de tarjeta, pero a mí no sé por qué la Wise nunca me la tomó. Entonces bueno, nada, por suerte teníamos otras, pero tener esto siempre en cuenta, no llevar como una sola, porque si esa por algún motivo no te pasa en algún servicio o no te funciona, puedes tener problemas. Tema cambio de divisas, llevamos efectivo, no llevamos y demás. La verdad es que nosotros en esta oportunidad llevamos bastante poco efectivo. Está todo muy bancarizado en Estados Unidos, al menos en las ciudades que les estoy mencionando que nosotros recorrimos, súper bancarizado y prácticamente no necesitas para nada el efectivo. Pero bueno, siempre está bueno llevar algo, aunque sea un poco, porque si no sacar dinero en el extranjero suele tener comisiones. Entonces bueno,
para estar tranquilos, llevamos alguno y ya lo habíamos cambiado previamente acá en España de euros a dólares para llevar directamente dólares. Pero como les digo, fue un monto pequeño, lo terminamos usando un poco en el día a día como para utilizarlo, pero realmente creo que nunca tuvimos la necesidad concreta o en muy pocas oportunidades nos pasó de que no aceptaran tarjeta y bueno, nos sirvió tener el efectivo. Pero bueno, yo siempre igual recomiendo llevarlo, sobre todo cuando uno va a un país tan lejos y demás, en relación a donde uno está habitualmente, por cualquier cosa, como decimos, nunca sabemos lo que puede pasar y no está de más. Bueno, otra recomendación importante a tener en cuenta es respecto a el transporte, pero que ya hablamos algo, pero sobre todo el avión, o sea, la llegada, cómo elegir qué de avión y demás. La realidad es que, bueno, como siempre, mientras antes uno se pueda anticipar a ese viaje y tener planificado antes, normalmente los precios se reducen. En realidad, generalmente entre Estados Unidos y España hay bastante buena variedad de precios, pero lo que quería comentar acá es que la mayoría de las ciudades de Estados Unidos tienen varios aeropuertos, como muchas ciudades en el mundo, ¿no? Pero particularmente, por ejemplo, en Nueva York hay 3 aeropuertos. Bueno, hay 2 en Nueva York, uno en Nueva Jersey, pero están muy cerca. Y así. Entonces, mi recomendación siempre es que tengan muy en cuenta, antes de comprar el billete o el ticket, el boleto de avión, siempre tengan muy en cuenta a qué aeropuertos van a llegar. Porque a veces vemos billetes muy económicos, pero que llegan a aeropuertos más alejados y que después el costo para trasladarse y llegar hasta la ciudad es mucho más alto, o hay menos conectividad, o no hay transporte público con ese aeropuerto, etc. Entonces siempre, antes de terminar de definirse por un boleto de avión y comprarlo, revisar a qué aeropuerto llega para estar seguro. Sobre todo eso, en ciudades que hay varios aeropuertos. En Miami, por ejemplo, pasa que el aeropuerto está casi que en el centro de la ciudad, está como súper bien conectado con todo. Entonces, bueno, no suele haber problema con esto, pero en muchas otras ciudades sí pasa eso, de que hay varios aeropuertos distintos y está bueno tener en consideración esto, que quizás conviene o no, dependiendo un poco del precio que estén encontrando, pero tenerlo en cuenta. Y otra cosa importante de Estados Unidos es que tengan en cuenta que, como dijimos antes, es tan grande que las distancias suelen ser muy grandes. Entonces, si bien obviamente hay Uber, hay Lyft, hay Bolt, que son distintos sistemas de transporte privado, como taxi, también hay, suele y puede pasar que sean muy costosos. Entonces, tener mucho cuidado antes de pedirlo, ver bien el tema de las tarifas, porque muchas veces la distancia es mucho más grande de lo que pensamos y podemos terminar gastando $100, $200 en alguno de estos tipos de servicios. Entonces siempre chequearlo antes y ver las opciones de conectividad que pueda tener, por ejemplo, ese aeropuerto con el centro de la ciudad o con la zona donde nos vamos a hospedar, vía transporte público. Por ejemplo, este fue el caso de Nueva York, que nosotros usamos el transporte público, un par de combinaciones de metro, pero estaba bastante bien y la realidad es que nos salió muy económico en relación a si hubiésemos considerado tomar, por ejemplo, un Uber o algún tipo de estos servicios. Entonces esto siempre tenerlo en cuenta. Obviamente es mucho más cómodo, pero como contrapartida considerar que las distancias son tan grandes allá que por ahí el precio puede ser bastante más elevado de lo que quizás acostumbramos. No sé, un taxi del aeropuerto de Madrid al centro de Madrid está tarifado en 30 euros. A eso me refiero. Quizás vamos a Estados Unidos y pensamos que es algo similar y después el taxi o el Cabify o el Uber, perdón, nos termina saliendo $100 o $150, y eso claramente va a afectar bastante nuestro presupuesto, o por lo menos lo tenemos que tener en cuenta antes. Tema conectividad e internet. Capítulo súper importante porque, como siempre vengo diciendo cuando hago contenido de viajes, cada vez que viajamos más nos damos cuenta de lo que usamos en el día a día el internet. Claro, cuando estamos en casa tenemos nuestro wifi y todo, entonces nuestros datos cuando salimos, entonces por ahí no somos tan conscientes de lo importante que es el internet y de para la cantidad de actividades que lo usamos. Mi mayor recomendación es que siempre tengan en cuenta estar conectados desde que llegan. Pero antes de continuar con el video, como ustedes saben, nosotros viajamos bastante. De hecho, en este momento estamos en Estados Unidos. Y lo que les quería comentar es que algo que siempre nos preocupaba era el tema de la conexión a internet. Pero desde los últimos viajes nos está acompañando Holafly. Holafly es una compañía que seguramente conocen, de eSIM, que tiene cobertura en más de 190 países en el mundo, tiene compatibilidad tanto con Android como iOS, y la verdad que nos resulta súper sencillo porque, como sabemos, es una eSIM que llega por correo electrónico, el proceso es muy fácil, no hay que estar sacando el chip de uno, ni que se pierda, ni nada, y ya inmediatamente llegamos al destino y apenas bajamos del avión ya tenemos conexión a internet, lo que nos permite también buscar cómo movernos y estar tranquilos con todo lo que sea tanto para hacer turismo
como si tenemos que trabajar en el destino, por eso para nosotros era esencial. Y como lo bueno se comparte, nuestra comunidad tiene código de descuento, así que se los dejo por acá, y también en la descripción les dejo el link por si quieren contratar, si están por viajar y quieren contratar el servicio, pueden hacerlo desde ahí. Algo importante, pueden armar paquete con distintos países por días, o bueno, si es como en este caso que nosotros estamos en Estados Unidos, eligen para todos los días. Hay muchos paquetes ilimitados, que por lo menos el que casi siempre usamos nosotros, y en nuestra experiencia, todos los viajes que lo venimos usando, la verdad que súper bien, siempre la conexión funciona muy bien, nunca nos quedamos sin internet y es una tranquilidad para los viajes. Así que para contratar Holafly para tu próximo viaje, te dejo el link en la descripción y no te olvides de poner el código de descuento. Independientemente de que nosotros usamos Holafly, pero cual sea la que elijan, siempre tengan en cuenta este punto que es como mi recomendación, siempre tener presente cómo van a conectarse y en lo posible desde que llegan al destino para poder justamente empezar su viaje, llegar tranquilos a su primer hospedaje y demás. Tema precios y presupuestos de gastos, consumos y demás, importante, súper importante. Los precios en Estados Unidos no tienen incluidos los taxes, es decir, los impuestos. Con lo cual, del precio que ustedes ven expuesto, de lo que sea que vayan a consumir, siempre tienen que tener en cuenta que va a ser un poquito más por los impuestos. Eso va a depender un poco de las ciudades, los estados, el tipo de impuesto y demás, pero bueno, tengan en cuenta, lo pueden preguntar si es un costo alto para saber cuánto será ese porcentaje o cuánto más será de impuestos, pero bueno, tengan en cuenta que los precios están puestos sin impuestos, sin taxes, para que no se sorprendan luego cuando les toque pasar por caja. Y algo muy en torno a esto, o que también tienen que considerar, es el tema de las propinas. En Estados Unidos es muy cultural y también prácticamente obligatorio, porque de hecho en muchas cuentas, en muchos tickets o cuentas de final de consumo de todo lo que es gastronomía, viene ya incluido que uno deje propina. Esta propina suele ser de entre el 15 y el 20% del monto del consumo, normalmente, depende un poco, pero bueno, tengan en cuenta que es súper importante. Sé que en países como en España, por ejemplo, que no se suele dejar tanta propina o no es tan cultural, puede resultar un poco distinto o no tenerlo en cuenta, pero consideren que dentro del precio de lo que se vayan a gastar para comer o para consumir en un local, siempre tienen que incluir un 15-20% más para el tema de las propinas, porque realmente esto así funciona el sistema allá y porque también, como digo, es algo muy cultural y casi que se considera una falta de respeto también no hacerlo, porque así funciona allá. Esto tiene que ver con que los empleados cobran un monto muy pequeño de salario fijo y la mayor parte de su salario viene a base de las propinas. Entonces, bueno, esto también se ve retribuido en el servicio, que suele ser un muy buen servicio, que los mozos están súper pendientes, que quieren como ganarse esa propina, pero bueno, realmente como les digo, en algunos locales hasta lo ponen como dentro ahí del diferenciado del precio, pero ahí como teniéndolo en cuenta, y uno tiene que dejar la propina, que para que lo tengan en consideración cuando hagan sus presupuestos o cuando estén pensando si van a consumir algo o no, o cuánto van a gastar en tal o cual lugar, que piensen que tienen que contemplar la parte de la propina. Tema seguros de viajes, súper importante si viajamos en general, tener seguro médico, tener cobertura. Si además viajamos a Estados Unidos, que sabemos que además el tema de salud allá es bastante caro, costoso, es súper importante que lo tengamos en cuenta. Ojalá no pase nada, pero si pasa, mejor tenerlo y no necesitarlo que necesitarlo y no tenerlo. Entonces, tema seguro de viajes, nosotros particularmente tenemos cobertura con nuestro seguro acá de España. Siempre recomiendo que revisen antes si con sus seguros locales tienen cobertura y qué tipo de cobertura también, porque eso es importante, si es una cobertura buena, si no, si es completa, cuánto es el monto, o sea, siempre revisar esa póliza y preguntar en sus seguros, en caso de que tengan cobertura, si tienen que hacer algo extra, por ejemplo, notificar del viaje, que les manden una póliza específica o algún documento específico para que la puedan hacer valer, chequear bien cuáles serían los teléfonos de contacto en caso de que lo necesiten, porque siempre es mejor tener toda esta información y todo esto gestionado antes que ya en el destino. Pero si no tienen un seguro que les cubra, o si el que tienen ustedes no tiene una cobertura muy buena, lo que pueden hacer es, por ejemplo,
ejemplo, revisar los seguros de los chicos de Aquí de Paso. Ellos son viajeros y crearon un cotizador de seguros donde hay distintas alternativas de seguro con distintas opciones de precios, de coberturas, que algunas más convenientes según destinos y demás, también según desde dónde uno lo compra. Entonces, bueno, yo la verdad que los recomiendo un montón porque me gusta eso que crearon, primero de que son viajeros, entonces lo viven ellos en primera persona, la necesidad de tener un seguro que sea bueno y todo esto. Desde el 2016 que comercializan o que ayudan a adquirir seguros de viaje con este cotizador que crearon y con convenios y colaboraciones con distintas compañías, y me gusta esa opción de que puedan elegir según sus necesidades, su conveniencia, su situación y el tipo de viaje que tengan dentro de todas las opciones que ellos tienen disponibles en su página. Les dejo el link acá en la comunidad que también tienen descuento por si necesitan seguro para que lo tengan en cuenta. Independientemente de la recomendación particular, con el seguro que sea, pero mi recomendación siempre es que viajen con seguro, viajen protegidos, es súper importante, como siempre decimos, cuando no lo necesitamos en general no pensamos en eso, pero si pasa algo es una tranquilidad tener un seguro médico cuando viajamos. Así que por favor tengan en cuenta este tema equipaje, algo como súper debatido quizás o personal. Yo les cuento nuestra experiencia o cómo nos gusta viajar a nosotros. Nosotros somos de viajar muy livianos, o es lo que intentamos hacer en general, es viajar con 2 carry-on, 2 mochilas y no mucho más, porque nos parece que es mucho más cómodo, más fácil, también es más económico lógicamente, porque cada vez más las aerolíneas separan la tarifa de lo que es el equipaje y demás, entonces suele tener un costo extra agregarlo, pero además nos resulta cómodo realmente viajar livianos, nos parece la mejor opción, incluso cuando tenemos que contemplar distintos tipos de climas o cosas así, lo hemos logrado hacer, pero sí es verdad, y acá un punto a tener en cuenta, que depende también el tipo de turismo que hagas y a las ciudades de Estados Unidos que vayas, pero quizás en algunos aspectos te pueda convenir comprar ciertas cosas, quieras volverte como con una valija de vuelta más grande. Eso fue lo que hicimos nosotros, fuimos de ida con 2 carry-on, pero a la vuelta estábamos decididos, pero bueno, en el último destino que fue Miami, que además es justo una ciudad bastante predispuesta para compras, si bien nosotros en general no somos de hacer mucho turismo de compras, no es lo que más nos mueve cuando viajamos, todo lo contrario, pero bueno, empezamos a ver que habían algunas cosas que podían ser buenas oportunidades, que esto también acá un tips, dependiendo de dónde vengan, va a ser si esto lo ven como una oportunidad o no, porque va a depender de los precios de sus países, pero por ejemplo, si bien con España yo vi en cuanto a ropa o cosas así precios bastante similares, sí es verdad que en algunas cositas puede ser que conviniera, por ejemplo temas zapatillas, siento que había bastante más variedad o más opciones de zapatillas de distintas marcas con menos precio o más modelos, entonces bueno, como que habían ciertas cosas que me parecía interesante que podíamos sacarle un provecho de este Estados Unidos tan consumista y con tanta oferta que hay siempre. Entonces hicimos un poco de eso, hicimos casi todo nuestro viaje solo con los 2 carry-on, pero para volver agregamos una valija y bueno, compramos una valija mediana para aprovechar un poco esto que decíamos de algunas cosas muy particulares que quizás sí veíamos cierta ventaja de precios o de variedad o cosas que por ahí no se consiguen tanto. Por eso se los quería también compartir como casi cierre de este video guía de recomendaciones. Espero que les haya servido, que les sea útil. Si les gusta este tipo de contenido, no olviden darle like, suscribirse al canal, compartírselo si saben de alguien más que le pueda servir. Como siempre digo, gracias por verme y hasta el próximo video.